que se habilite ahí, perfecto. Bueno, esto que tenemos en pantalla es una bomba de vacío manual. Esto se puede usar como vacómetro. Lo tenés en el taller. Ah, bien, bien. Bueno, esto, el reloj es un vacómetro, te marca el vacío. Generalmente tiene dos escalas, la que más se utiliza, o la que utilizamos en realidad no es la que más se utiliza, es la que es en pulgadas de mercurio. ¿Sí? Si bien en el escáner, cuando vos medís vacío del MAP, te lo da en milibares. Pero los vacómetros, estos que son analógicos de aguja, te los dan en pulgadas de mercurio. Lo único que tengo que saber, si voy a usar un vacómetro o puedo usar esta bomba de vacío. Esta bomba de vacío lo que se hacía, que te viene con un depósito ahí, un conjunto de T adaptadores, porque también se usa para trasvasar líquidos, se usa para purgar frenos. Por ejemplo, si vos conectás la punta de la bomba de vacío al depósito y la otra salida del depósito se la conectás al niple de purgado de frenos, ¿sí? En un caliper, en una cilindro de rueda de freno, y aflojas el purgador y le das vacío, lográs purgar, en vez de estar bombeando para purgar los frenos, lo haces con este método que es, es, es un buen método, ¿sí? Aparte lo puede hacer una sola persona. Pero para lo que es inyección electrónica, o para lo que es inyección en general, el comportamiento del motor en realidad, nos sirve como vacómetro para ver si hay alguna fluctuación de vacío, que es una de las cosas que se hace al principio del diagnóstico, o sea, medir el vacío del motor, sea utilizando esta bombita que no la usa como bomba, sino como vacómetro, o usando directamente lo que es el manovacómetro, que es lo mismo, ¿no? Nada más que esto mide presión y vacío, esto se usaba, dice, fíjate que acá en la escala, no sé si lo vas a llegar a ver, pero dice fuel es combustible, ¿sí? Porque la parte de vacío es para lo que es la admisión y la parte de presión, por eso es un manovacómetro, ¿sí? Mano porque mide presión y vacúmetro porque mide vacío. Toda esta parte que de 0, 0,1, 0,2, 0,3 hasta 0,7, ¿sí? Esto se usaba para medir la presión de las bombas mecánicas cuando los autos eran a carburador. Pero también nos sirve a nosotros para medir presión de turbo, cosa que lo que es la bomba de vacío no puede medir presión, ¿sí? El reloj que tiene. Así que si tengo la posibilidad de tener este instrumento, bueno, me sirve para los autos que son turbo, para ver si, o sea, en un auto naftero tenemos vacío, por ejemplo, cuando está el motor regulando o bajas RPM, y a medida que subo las RPM va a ir bajando el vacío y subiendo la presión, ¿sí? Entonces puedo probar hasta la presión de turbo. Cuando utilizo un manovacómetro, me sirve para hacer diagnóstico sobre la parte de admisión, y cuando uso una bomba de vacío, ya te digo, la bomba de vacío puedo desconectar, qué sé yo, el MAP, poner contacto y conectar al MAP la bomba de vacío y dar diferentes valores de vacío y ver el voltaje que genera o el valor en el escáner. Como te dije antes, un vacómetro te da en pulgadas de mercurio, y en el escáner la señal del MAC te lo da en milibares, donde 17 pulgadas de mercurio, que es el vacío que tiene el motor cuando está regulando, son 350 milibares de escáner. 1013 milibares es la presión atmosférica, ¿sí? Y el vacúmetro marca 0, ¿sí? Porque es relativo a la presión atmosférica, ¿sí? El 0 de un vacúmetro
son los 1013 milibares que estaría midiendo un MAP cuando pones contacto, por ejemplo, nada más. Bueno, hasta esta habíamos llegado a la clase anterior, ¿no? Hasta el MAP, donde sabemos que tiene 3 o 4 cables. Si tiene 3 cables, son 5 volt más 6 señal. Y si son 4 cables, se agrega la temperatura del aire, que es este elemento que se ve ahí como la cabeza de un fosforito, que es la termocupla, ¿sí? El termistor. Bien, perfecto. Bueno, en el apunte hay tablas, ¿sí? De comparación en pulgadas de mercurio, en kPa, ¿sí? El voltaje del MAP, ¿sí? Donde dice, por ejemplo, que a 0 pulgadas de mercurio, vos tenés 4,9 voltios. Y a 17 pulgadas de mercurio, que sería más o menos la presión de admisión, el vacío de admisión, cuando el motor está regulando, tenés 1,7 voltios, ¿sí? Perfecto. Y lo que no corresponde son los milibares. Y no sabría por qué. Porque kilopascales son más o menos, es una escala similar a la de milibares. Pero tendríamos en 1,7 350 milibares de vacío. Bueno, hay un MAP viejo de los sistemas CS4 de Ford, en realidad Ford y Volkswagen cuando era Autolatina en los años 90. Esto es americano, también una Chevrolet Explorer americana del año 94, 95 venía con este MAP. Y los primeros Score XR3, Gold, Monopunto, Orion, Pointer, toda esa gama de autos de aquella época venía con este MAP, que en realidad es una frecuencia variable en vez de un voltaje variable. Y esa es la tabla, ¿no? 0 pulgada de mercurio, te va a dar 159 Hz, hay que medirlo con el tester en función frecuencia, en vez de medirlo en voltaje, lo mides en frecuencia. También vas a tener 3 terminales en este MAP, que son los 5 voltios, la masa y la señal. Y entre el de masa y señal te tiene que dar un valor de frecuencia. Lo pones en Hertz al multímetro y en contacto te tiene que dar 160, 159 Hz. Y cuando esté el motor regulando te tiene que dar unos 110, 112 Hz aproximadamente. ¿Sí? Acá te dice abajo en la punta, al colocar el contacto, la señal es de 160 Hz, que es lo que está viendo presión atmosférica, y al ralentí con 17 pulgadas de mercurio es de 112 Hz aproximadamente. Bueno, hay muchos vehículos que vienen, que en vez de venir con MAP, vienen con MAF. En realidad vas a tener combinaciones. Esto es para medir el caudal de aire que ingresa al motor, para poder calcular la cantidad de oxígeno, ¿sí? Y con eso la computadora determinar cuánto combustible se va a inyectar, porque tiene que mantener una relación entre el aire y el combustible, ¿sí? Entonces, la mezcla estequiométrica, la mezcla ideal entre el aire y el combustible son 17,7 partes de aire por una de combustible en peso, ¿sí? Porque el volumen cambia de acuerdo a la temperatura del aire, por ejemplo. Un aire que está frío tiene más cantidad de oxígeno para un cierto volumen que el aire cuando está caliente, que está expandido. Entonces se usa la señal de temperatura de agua, la temperatura de aire, más el vacío para poder medir la cantidad de oxígeno, o también se puede usar un MAF, que es el MAF es la sigla en inglés, Manifold Absolute Pressure, sensor de presión absoluta del múltiple de emisión, perdón, eso es MAP, y el MAF es Mass Air Flow, ¿sí? Flujo de la masa de aire, que es más efectivo para medirlo, pero se usa poco porque era muy frágil, se rompía mucho. Fíjate que en la mayoría de estos diseños se ven filamentos. Si esto, por ejemplo, este acá abajo es de Ford, de los que acabamos de hablar, de los sistemas S4 venía con esto, S5 también, uno de los primeros Focus venían con esto. Después ya empezaron a venir con MAP. Y puede tener incorporado también el sensor de temperatura de aire. El principio de funcionamiento de un MAF lo vas a encontrar en los autos turbo, por ejemplo, muchos en los diésel también, ¿sí? En los Common Ride, por ejemplo. En algunos Audi, lo vas a encontrar en algunos Ford viejitos, Mercedes-Benz,
vas a encontrarlo en varios lugares, está en el conducto de admisión, puede estar en el mismo filtro de admisión, ¿sí? Está, por supuesto, por arriba de la mariposa del acelerador y va a medir el caudal de aire. Se llama caudalímetro también o debímetro. ¿Sí? En manuales italianos, por ejemplo, de Fiat, a esto lo llaman debímetro. Entonces en el escáner te va a aparecer debímetro cuando el MAF anda mal. ¿Sí? Y caudalímetro también se lo suele llamar porque en realidad están viendo caudal de aire. ¿Sí? Para poder calcular la cantidad de oxígeno que tiene ese aire con la dependencia de la temperatura a la que esté ese aire. Y esto tiene dos filamentos, uno al lado del otro. Un filamento es un calefactor y el otro es un termistor, un sensor de temperatura. Entonces, lo que hace la electrónica del MAF, ¿sí? Acá arriba tiene electrónica, ¿sí? Electrónica esa que se llama TIC Film, que es, en vez de haber componentes electrónicos encapsulados, es una placa cerámica donde están las pistas hechas con plata y los componentes electrónicos integrados, resistencias, diodos, capacitores, son parte del circuito. O sea, no están soldados, sino que están fabricados en una sola etapa. Por lo tanto, no tienen reparación esto no funciona, se cambia. Entonces tenemos que ver, pues ya vimos qué función cumple y tendríamos que ver qué fallas provoca y cómo se diagnostica. Los dos filamentos funcionan de la siguiente forma, ¿no? O sea, ¿cómo puedo medir el caudal de aire que ingresa por ahí? Bueno, si yo le doy a un circuito electrónico un cambio de resistencia a un componente, como pasa con un termistor, un sensor de temperatura, yo ese cambio, si le aplico a ese voltaje, perdón, a esa resistencia, le aplico un pequeño voltaje, va a haber un cambio de voltaje. Bueno, esto es parecido, nada más que se usa un puente de Wheaton. Un puente de Wheaton en la electrónica son 3 resistencias y una cuarta a la cual se quiere calcular el valor. Y si se le aplica una tensión, si cambia el valor de esa cuarta resistencia, cambia el valor de la tensión en todo ese circuito. ¿Sí? No vamos a hablar mucho de teoría porque es medio pesado, que a nosotros más lo que nos interesa es saber qué falla produce y cómo se diagnostica, ¿no? Pero el principio de funcionamiento es el siguiente. O sea, el circuito electrónico lo que hace es mantener a 300 grados centígrados, en la mayoría de los casos, a este filamento calefactor. Es como, si vos lo mirás, por ejemplo en estos, es como el filamento de tungsteno de una lamparita viejita, de las viejas, ¿sí? Y es muy frágil, se rompe, ¿sí? Incluso si le das con el aire comprimido, se vuelan esos puentecitos de tungsteno. La vibración misma, darle un golpe, o sea, estando dentro del mismo conducto, ¿sí? Si le pegas un golpe se puede llegar a romper. Hay otros diseños como estos que son tipo cartucho, que ya no hay filamentos expuestos, sino son parte de un circuito impreso, una laminita que tiene ahí como parte del circuito impreso, entonces son más precisos, más duraderos, pero el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo, ¿sí? Poner un filamento calefaccionado, medirle la temperatura a ese filamento, si pasa más aire se enfría ese filamento, y lo que tiene que hacer el mismo MAF para mantener los 300 grados que se perdieron porque hay más caudal de aire es darle más corriente al filamento. Al darle más corriente, toma temperatura, el termistor de al lado lo sensa, entonces siempre se trata de mantener a 300 grados centígrados. Lo que va a cambiar es la cantidad de corriente que se le aplica al filamento. Y esa cantidad de corriente es lo que se transforma en la electrónica del MAF en una señal de voltaje que sale del MAF hacia la ECU. Entonces la ECU va a recibir diferentes voltajes por diferentes caudales de aire que ingrese. Si ingresa poco caudal, se enfría poco, se le manda poco amperaje, poca corriente al filamento y se transforma ese pequeño cambio de amperaje en un pequeño cambio de voltaje. Si hay mucho caudal de aire, por ejemplo, una condición de mariposa abierta y altas RPM, el filamento se enfría más, hay que darle más corriente
y esa más corriente va a dar al final un mayor voltaje de señal. Y así va a ser proporcional. Desde cero caudal hasta el máximo caudal va a haber un voltaje variable que va a ir subiendo cuanto más caudal hay. Entonces, muchos de estos MAF no dan más de 0,2 voltios cuando está en contacto, cuando no hay caudal. Y cuando está en marcha, por ejemplo en ralentí, están en 0,7 voltios, ¿sí? 1 voltio. Y a medida que vas acelerando, va a ir subiendo. Para los sistemas de Ford ES4, ES5 era fundamental este MAF. Y lo que hay que tener en cuenta, como está puesto en el conducto entre el filtro de aire y la mariposa del acelerador, que no haya fugas de vacío, porque de aire. Si entra aire por otro lado que no pasa por el MAF, ese aire no es censado y la EQ no puede calcular cuánto oxígeno hay realmente ingresando, porque está solamente censando lo que pasa por el MAF y no por la fuga que tiene, y va a dar una concentración de combustible, ¿sí? Va a inyectar una cierta cantidad de combustible que no corresponde. Entonces te puede quedar, si hay un ingreso de aire adicional, te puede quedar con una mezcla pobre porque está calculando la cantidad de combustible que va a inyectar de acuerdo a las cantidades que pasa solamente por el caudalímetro, por este MAF, fluidímetro o debímetro, ¿sí? Todos los nombres son válidos. Así que antes de sacrificar un MAF, porque por ahí me dice pongo un escáner a un Focus, que venían con esto los primeros, y me aparece que la señal del MAF es demasiado baja. Bueno, si es demasiado baja, puede haber una fuga de vacío. Lo que se hace es poner el motor en marcha y tapás la boca de admisión rápido. El motor se va a parar porque le estás limitando el caudal. El tema es que por ahí lo tenés en marcha y sin apoyarle la mano al MAF, así como se ve acá, ¿no? En esta parte. Está conectado el conducto a la boca de admisión y yo lo tengo desconectado del filtro de aire. Entonces, desde el lado del filtro de aire del MAF, yo tapo la boca del MAF y apenas me acerco la mano ya está cambiando el caudal que está censando. Entonces puede pararse el motor sin haber cerrado todo el conducto. Yo lo que hacía para probar si hay una fuga de vacío y que no se pare el motor por el cambio de caudal mismo que le estoy provocando yo al poner la mano cerca del medidor es desconectarlo eléctricamente. La EQ, cuando vos le desconectás el MAF, en la mayoría de los casos detecta el circuito abierto, entonces ya desestima la señal y usa un programa de emergencia. O sea, lo hace funcionar más o menos bien. Realmente en los forros funciona demasiado bien con el MAF desconectado. Si hace un cálculo de la computadora con la posición del acelerador a través del TPS, la posición de mariposa, y las RPM, y puede calcular más o menos cuánto aire está ingresando y con eso deducir cuánto oxígeno tiene para dar la proporción del tiempo de inyección en lo que se refiere a la cantidad de combustible que se va a inyectar. ¿Sí? Entonces, si lo desconectas eléctricamente, puede ser que falle en un momento y después se normaliza. Si tiene luz de check, se va a prender. Si lees, te va a decir circuito abierto de la señal del MAF o señal demasiado pequeña, te puedo decir. Y lo que te va a permitir es que vos pongas la mano y hasta que no tapes la boca completa del MAF, el motor no o sea, al tapar la boca completa del MAF, el motor se debería parar. ¿Sí? Si sigue en marcha es porque hay una fuga grande y se va a escuchar, se va a amplificar el sonido de la fuga de aire porque tapaste la entrada principal, la única entrada que debería haber. Muchos de estos Ford tenían una valvulita de venteo de los vapores de aceite del cárter, que es una válvula que se llama PCB, ¿sí? A ver si encontramos en internet lo que es una válvula PCB. ¿Sabés a qué me refiero? Puede ser. Bueno, hay diferentes modelos. Por ejemplo, en el caso de Ford, válvula PCB Ford, vamos a poner. Bueno,
Pongo for y me aparecen válvulas de Volkswagen, pero bueno. Tropan, ¿qué es eso? ¿Dónde estás, valvulita? Ah, bueno, ese no es el que tenía que tocar. Ahora sí, acá abajo era. Bueno, puede ser esto. Sí, estas valvulitas de acá. No es la que digo, esta es. Esta. ¿Sí? Por F-150 dice ahí, pero en realidad es para... Hasta el Escorzetec venía con esto. Sí, es la metálica. Y, por ejemplo, un Ford Falcon, no, Taunus, perdón, no Falcon, venían con una válvula de plástico. Bueno, esta válvula, en realidad, es una válvula PCV. PCV significa ventilación positiva del cárter. Esto está conectado a la admisión. ¿Sí? O sea, la intención es que todo vapor de aceite y mezclado con combustible, ¿sí? Que a veces el combustible, sobre todo en las fases de arranque en frío, parte del combustible que está en la cámara de combustión pasa a través de los aros y termina contaminando el aceite con vapor de nafta, ¿sí? Y eso, largarlo a la atmósfera es contaminante, entonces lo vamos a quemar a través de la cámara de combustión. Entonces, ¿qué hacemos? De algún lugar del cárter sacamos una manguerita hacia la admisión. El tema es que si hago eso con una manguerita directa sin poner una válvula, va a estar haciendo vacío en la admisión, los retenes van a chiflar, porque hacen ruido los retenes de bancada, el retén de cigüeñal, por la varilla de aceite, porque está generando el mismo vacío del motor, está haciendo vacío en el cárter. Entonces, lo que se pone, se intercala es esta valvulita, que lo que hace es que el vacío del motor no la abra, que solamente la abra la presión del cárter. O sea, cuando se generen vapores en el cárter, que haya poquito de presión porque aumenta la temperatura, que eso abra la valvulita. Esto tiene una bolillita, ¿sí? O un asiento de cierre. Y que no la abra el vacío del motor. Pero a veces se traba, se llenan de aceite, ¿sí? Entonces, esto puede provocar un mal funcionamiento del MAF. Por eso es que la nombré aquí. Válvula PCV o válvula ventilación positiva del cárter. A ver qué tenemos acá. 2 veces por semana, una, ninguna. Ok. Pues estás pagando. ¿En qué vehículo es? Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a Ford hacer Escape. un video de cómo sacar una válvula. Bueno, acá va a sacar la válvula, pero quería ver si se llegaba a ver. Ahí está, bueno, supongo que es eso. ¿Qué hacen la misión? No, eso no debe ser. Bueno, acá está explicando cómo es que funciona esto. ¿Sí? Ahí está la manguerita. Bueno, acá la pusieron en la tapa de válvula, pero puede estar acá en un costado en el bloque, por ejemplo. En cualquier parte donde esté el vapor de aceite del motor. Y ventilación positiva por eso, porque solamente la presión positiva es la que va a abrir la válvula y no la presión negativa del vacío del motor quien la va a abrir. Ahí está la válvulita con el resorte. Y hubiera estado bueno que me muestre algo, pero no mostró nada. No sé qué quiso mostrar, a ver. Está cortando la manguera. No, estaría haciendo una adaptación medio rara ahí. No sé qué hace ahí. No es un video que nos sirva en este caso. Pero bueno, creo que se entendió a qué nos referimos con válvula PCV. Bueno, la válvula PCV, por lo menos en los Ford, termina provocando fallos del MAF. Bien, perfecto. Y porque cuando vos tapás la boca de admisión, ¿sí? Por ejemplo, la entrada esta del MAF con la ficha eléctrica desconectada, yo dije, bueno, estás tapando todo el aire que ingresa, debería pararse. Si sigue en marcha, es porque
ahí está entrando aire por otro lado, el motor no tendría que estar en marcha. Y a veces entra por la PCB, que no debería entrar por la PCB porque es una válvula de ventilación positiva, de presión positiva. No por vacío debería abrir. Entonces yo puedo discriminar de que, bueno, si realmente la válvula PCB está mal, que abre por vacío de motor en vez de abrir por la presión del cárter, bueno, hay que cambiar la válvula PCB y no es el MAF, porque mucha gente se confunde, termina cambiando el MAF, sigue saliendo como código de falla, entonces tiran el cableado del MAF por afuera. Por supuesto que eso no va a mejorar un problema físico de la válvula PCB. Y como sigue fallando, bueno, si la EQ dice que falla y el MAF es nuevo y el cableado es nuevo, entonces es la EQ, cambian la EQ y en realidad era la válvula PCB. ¿Está? Mucho cuidado con los malos diagnósticos que cometemos todos. Debería pararse el motor, ¿sí? Cuando yo pongo la mano sobre el MAF, desconectado eléctricamente para que no afecte el cambio de señal eléctrica, que la computadora trabaje en emergencia, ¿sí? Comportándose relativamente bien el motor con el MAF desconectado, por estrategia, y verificar que no haya fuga de vacío. De vacío de presión, ¿sí? De presión negativa estamos hablando. Bueno, perfecto. Así que el MAF afecta muchísimo al comportamiento del motor. El gran problema principal es ese, que entre aire por otro lado. Entonces, cuando vas a medir la señal del MAF, en realidad le falta regula desparejo. Si mirás la sonda lambda en el escáner o mirás con un tester o un osciloscopio, te encontrás que la sonda lambda marca un mezcla pobre regulando, que lo aceleras y acelera mal. Poner una aceleración lenta, acelera bien, pero una aceleración brusca, le pegás el latigazo para acelerar y no se comporta bien. Por lo tanto, puede venir por fuga de vacío o por problema del MAF. El MAF, el gran problema que como está expuesto ahí al conducto de admisión, puede tener suciedad, ¿sí? No debería porque está entre el filtro de aire y la mariposa del acelerador, pero a veces la mariposa del acelerador, cuando desarmamos y vemos la mariposa, está llena de carbón, ¿sí? De aceite, y lo mismo le puede pasar a los filamentos del MAF. No puedo sopletear, ¿sí? Hay un aerosol especial para limpiar los filamentos del MAF, y si no, puedo usar el Contacmati del alcohol isopropílico en aerosol. Porque vos fíjate que si se empieza a formar una película de aceite con suciedad, le sacás la capacidad de tomar temperatura al filamento calefactor y le sacás la capacidad de medir esos cambios de temperatura al filamento que es el termistor, el sensor de temperatura. Entonces el MAF, cuando está sucio, pasa lo contrario a lo que pasa cuando hay una fuga de aire, ¿sí? Cuando hay una fuga de aire, va a marcar mezcla pobre, porque no está censando en realidad todo el aire que está ingresando al motor. Y la computadora solamente va a calcular la cantidad de combustible a inyectar de acuerdo al aire que censa y no al aire adicional que está ingresando, ¿sí? Al aire no deseado. Pero cuando los filamentos se ensucia, como el termistor no puede registrar la temperatura correcta porque está sucio, le da más corriente, ¿sí? De la normal, dando un mayor voltaje el MAF del que tiene que dar, no porque haya más caudal, sino porque le cuesta más medir la temperatura. Por lo tanto, vas a tener un exceso de nafta. Si vos tenés una sonda lambda marcando siempre mezcla rica, acelerás y sale humo negro y se ahoga, y veo que la señal del MAF está muy alta, puede ser que los filamentos estén sucios, entonces con aerosol, alcohol isopropílico en aerosol, yo puedo limpiar los filamentos. Y en algunos casos conviene borrar todos los códigos de falla, resetear los parámetros de adaptación con escáner y arrancar desde cero, dejarlo regular un ratito, que tome temperatura, que prenda el electroventilador, ¿sí? Acelerarlo por arriba de las 1500, 2000 RPM, unos segundos y soltar y ver el comportamiento de la sonda lambda. Pues también, vos fíjate como es un sistema integrado, todos los sensores interactúan entre sí en forma directa o indirectamente, entre sensores y actuadores, es muy importante interpretar la falla, que es justamente
la parte fundamental del curso, ¿no? Y la interpretación, porque si yo pongo un escáner y me sale sonda lambda, señal demasiado rica o tope de riqueza, empobrecimiento al máximo, ¿sí? Como que la computadora empezó a achicar el pulso de inyección porque estaba muy alto, ¿sí? Achicar la cantidad de combustible, pero la cantidad de combustible se la está dando porque el MAF está sucio. Entonces da un código de falla por ahí de sonda lambda y en realidad es el MAF sucio. O todo lo contrario, ¿no? Que haya una fuga de vacío, una fuga de aire, perdón, y que el MAF esté detectando menor aire el que ingresa, entonces la mezcla es demasiado pobre, entonces te sale un código de falla de sonda lambda demasiado pobre. Es muy importante verificar, una vez que sé el comportamiento de cómo interactúan cada uno de los sensores y actuadores, hacer una interpretación general y no abocarme a lo que me dice el escáner o cambiar lo que me dice el escáner, porque es más, si el escáner me dice que la mezcla es rica o que la sonda lambda está en cortocircuito positivo porque le da demasiado voltaje, ¿sí? O mezcla enriquecida, yo tengo que verificar el por qué, porque por ahí es verdad que está rica. O sea, la sonda lambda está, el escáner te está diciendo que está rico, o sea, en realidad no te lo está diciendo el escáner, te lo está diciendo la misma EQ con el registro del código de falla grabado. Y el escáner lo que hace es extraer lo que la EQ tiene grabado, ¿sí? Esos DTC, Data Trouble Code, que son los códigos de falla. Entonces la EQ saca el código, te dice mezcla demasiado rica o cortocircuito positivo, o sonda lambda, señal demasiado alta, y en realidad es porque está alta porque el MAF está sucio. Entonces, si yo voy, por ejemplo, me dice que es rica, bueno, ¿qué elementos o qué componentes se enriquecen más al pulso de inyección? ¿Sí? O a la cantidad de combustible que se va a inyectar. ¿Cuáles son los elementos que intervienen más en la corrección del pulso de inyección? Ahora me expliqué mejor. Bueno, por un lado, el sensor de temperatura de agua, que te puede dar una condición de mezcla, una condición de motor frío cuando el motor está caliente. Entonces la computadora enriquece porque está diciendo que está a 10 grados centígrados, pero el motor está a 90. Entonces hay un error, ¿sí? En un problema del circuito del sensor de temperatura de agua, vos vas a tener una relación de aire-combustible incorrecta, si esa señal estuviera mal. Y lo mismo pasa con el MAF y con el MAP, ¿sí? Si el MAF está dando una señal incorrecta, por suciedad o por ingreso de aire adicional, va a haber un cambio en el funcionamiento del motor y quien lo va a detectar va a ser el sensor lambda, sí, el sensor de oxígeno. Entonces yo me voy, si me dice sensor de oxígeno en el escáner, me dice mezcla rica, voy a la parte del parámetro o agarro un multímetro o un osciloscopio y veo que siempre está marcando mezcla rica, y voy al MAF, y el MAF que tendría que estar en 0,7 voltios cuando está regulando está en 1,5 voltios, 2 voltios, 3 voltios, listo, bueno, pasa algo con el MAF. O hay un cortocircuito en la instalación que esté tomando voltaje de otro circuito, o el MAF está sucio. Es más, si hay un filamento roto, por ejemplo, si se rompe el termistor, la misma electrónica del MAF detecta mucho voltaje del filamento, que es una condición de muy frío el filamento, grados bajo cero. Entonces le da la máxima corriente. Entonces cuando medís la señal de salida del MAF te da 5 voltios en contacto. En contacto no debería haber voltaje, debería haber 0,2 voltios o menos. En marcha debería haber 0,7 regulando. Y en una aceleración brusca, si vos lo acelerás bruscamente, tienen que pasar los 4 voltios. El MAF se analiza de esa forma, ¿sí? O sea, en forma dinámica. La tabla que, por ejemplo, mostraba los manuales de servicio de Ford de aquella época, era una tabla que te decía, bueno, con solamente puesto de contacto te tiene que dar hasta 0,2 voltios.
con motor regulando 0,7. Y después te decía 10 kilómetros por hora, 20 kilómetros por hora, 50 kilómetros por hora, los valores de voltaje que iba a ir subiendo. El tema que era para vehículos caja automática porque era de Ford americano. Entonces, vos acá podés venir a 50 kilómetros por hora en primera, en primera es medio difícil, pero bueno, puede ser. En primera, en segunda, en tercera, en cuarta o en quinta, y los caudales de aire son diferentes. Sí, porque las RPM van a ser diferentes. Entonces, no puedo hacerlo por velocidad del vehículo, una tabla de comparación, ¿sí? De comprobación. Sino que lo voy a hacer por estado. En contacto, menos de 0,2 voltios. En marcha, en ralentí, en caliente, 0,7. En frío, el motor va a estar cebado. O sea, la misma computadora, al leer el sensor de temperatura de agua que el motor está frío, manda el actuador de ralentí o a la mariposa motorizada a abrir un poquito más para que ingrese más aire. Y si ingresa más aire, la señal del MAF va a ser más alta. Puede ser entonces que en una condición en frío, en vez de tener 0,7 voltios, vas a tener 0,9. Y después a medida que vos subís las RPM, va a ir aumentando el caudal que exige el motor, el caudal de aire, y por lo tanto va a ir aumentando el voltaje. ¿Sí? Entonces yo podría hacer una tabla a 1000, a 2000, a 3000, a 4000 RPM, pero lo que se hace es más fácil, es decir, bueno, regulando tiene que tener 0,7 voltios, o lo que es lo mismo 700 milivoltios, cuando le doy un latigazo que llegue a los 4 voltios. ¿Sí? Pase los 4 voltios. Si hace eso, el MAF estaría funcionando. Ahora, ¿eso solo alcanza? En principio sí, pero te cuento una experiencia con un Audi A3. No me acuerdo qué sistema era. Sí, de Bosch seguro, pero no me acuerdo qué sistema. Pero venía con MAF. Es más, creo que el módulo de encendido de ese Audi A3 está sobre el filtro de aire, ¿sí? De ese modelo me refiero, a modelos viejitos. Bueno, salía como código de falla el MAF constantemente. La falla era que vos acelerabas, o sea, lo que se quejaba el cliente, que vos acelerabas y aceleraba horrible. Si fallaba los cilindros cuando vos acelerabas. Ahora, si vos acelerabas lento y progresivo, aceleraba bien, pero cuando lo apurabas, se quedaba. Bueno, yo lo que veo, bueno, salía como código de falla, caudalímetro, debímetro, el MAF. Y yo no soy de cambiar directamente. Yo desconfío mucho de los códigos de falla que da la EQ, porque en realidad el ingeniero que desarrolló, de acuerdo al nivel del software que tiene esa computadora, puede ser que no tenga un diagnóstico preciso. Lo único que está diciendo es que la señal del MAF era demasiado baja. Nada más. Pruebo si hay fugas de vacío, fugas de aire, mejor dicho, ingresos de aire adicional, es el término correcto. Tapo la boca de admisión y el motor se para, se retiene el vacío, entonces no había fuga de vacío o entrada de aire adicional. Y la señal demasiado baja del MAF. Bueno, el filtro de aire no estaba tapado, por supuesto, porque lo probé sin el filtro, porque también un filtro tapado también te va a dar una señal baja y sobre todo una aceleración brusca. Y bueno, yo digo, es raro, porque aparte digo, bueno, vamos a medir el MAF. ¿Cómo lo mido yo? En contacto 0,2, en ralentí 0,7 y una aceleración brusca llegaba a los 4 voltios. Y digo, está bien el MAF. No creo que sea el MAF. Y el MAF en esa época valía como $1.200, ¿sí? De ese Audi A3 que era bastante nuevito, tenía 30 y pico mil kilómetros. Y no le podía hacer gastar tanto dinero al cliente y que no sea el problema. Entonces yo desconfiaba. Entonces llegó un momento que digo, bueno, para no perder tiempo, era un cliente que tenía dinero y necesitaba el auto, entonces le digo, mira, podemos correr el riesgo, yo al MAF lo mido y me da bien, lo mido en voltaje y me da bien, pero el escáner me sigue diciendo que es el MAF el problema. O es el MAF o es la EQ, porque el cableado estaba bien. Digo, vamos a cambiar el MAF. Y dice, cámbialo. Compramos, no te hagas problema, lo cambiamos. Bueno, no siempre pasa eso, pero bueno, lo cambio
y se le fue la falla. ¿Sí? Desapareció el código de falla, se le daba perfecto. Digo, entonces voy a medir con el multímetro a ver qué señal me da el MAF. ¿Sí? En contacto 0,2, poquito menos, en ralentí 0,7, y cuando aceleraba pasaba los 4 voltios. Igual con el multímetro, viendo con el multímetro que el que andaba mal. Pongo el que anda mal, mide exactamente igual y el motor anda mal. Pongo el nuevo, mido con un multímetro y me da exactamente la misma señal que me daba con el otro. ¿Cuál era la diferencia? A ver, yo lo tengo que tener. Dame un segundo, no sé si estaba acá. Parece que no. Creo que vamos a cambiar de presentación. Ya nos vamos al apunte del curso 2. Inyección avanzada. A ver. MAF. ¿Dónde estás, MAF? Ya lo voy a encontrar, ¿eh? Debería. Pam. Aquí está. Bueno, comparación del sensor MAF. Dije, bueno, como me daban exactamente igual la señal del bueno con el malo con el multímetro, acordate que estoy hablando de los años 90, y yo me refiero siempre a esa época, primero porque en esa época empecé con todo esto, y segundo porque ahí también empezó la electrónica en los autos, por lo menos en la Argentina. Entonces, ya si vamos desde la base, voy a sacar el WhatsApp que está sonando permanentemente. No sé si lo voy a poder sacar, pero bueno. Bueno, es el origen de todo. ¿Sí? Dice, para comprar el sensor más con osciloscopio deberemos utilizar la escala de tiempo en barrido lento. Barrido lento es cuando yo pongo, por ejemplo, que la señal se traslade a 1 segundo por división. Por ahí mi osciloscopio tiene 10 divisiones, 20 divisiones, y que tarde 1 segundo en recorrer cada una de esas divisiones. Eso es un barrido lento, porque si vas a medir un sensor RPM que tiene velocidad alta, un pulso de inyección, un pulso encendido, los pulsos que manda la ECU, una mariposa motorizada, esos barridos rápidos, donde vos en vez de poner 1 segundo por división, pones 1 milisegundo o una escala cercana a 1 milisegundo por división. Entonces, cuando vas a medir un MAF, como es una señal lenta que vos acelerás y tiene que subir el voltaje, lo vamos a poner en 1 segundo, por lo menos en 1 segundo por división. 1, 2, 5 segundos por división. Entonces, es decir, entre 1 o 2 segundos por división. La señal de un MAF nunca llega a 5 voltios, por lo que se podrá elegir una escala de 1 voltio por división. Generalmente la mayoría de los osciloscopios tienen 10 divisiones, ¿sí? En el eje vertical, que es el voltaje. Lo que hace un osciloscopio es medir voltaje en función del tiempo. Entonces vos tenés que si pones 1 volt por divisiones, vas a tener 5 divisiones y es una señal de 5 voltios. Si acá tenés 0,7 en contacto, va a tener menos de una división. Cuando acelerás, tiene que llegar a los 4 voltios, va a subir 4 divisiones. ¿Sí? Casi 3 y pico más de la que estaba en ralentí. Entonces, de esa manera yo puedo visualizar qué es lo que pasa con una señal. En este caso, la del sensor de masa de aire, MAF, debímetro, caudalímetro, fluidímetro, o todos los nombres que le han puesto a este componente. Se pone una escala de 1 voltio por división, ya que en el eje vertical de la pantalla tenemos 8 divisiones, 10 divisiones, dependiendo del osciloscopio. Es importante obtener oscilogramas en diferentes condiciones de funcionamiento motor: motor detenido, contacto opuesto, motor en marcha en ralentí y motor en marcha en un golpe de aceleración.
Bien. Entonces, yo tengo 0 voltios, pongo contacto y marca por ahí 0,2, ¿sí? El MAF está alimentado con 12 voltios. Si bien la señal nunca supera los 5 voltios, necesito los 12 voltios de alimentación por el tema del calefactor, ¿sí? Que hay que darle corriente y se trabaja sobre un circuito de 12 voltios para el calefactor, pero para el circuito de señal trabaja con 5. Los MAF pueden tener 3 cables, que son 12 voltios, masa y señal, ¿sí? Los 5 voltios los transforma dentro del mismo MAF. Puede tener 4 cables, que por ejemplo el de Ford tiene 12 voltios, el cable de señal, la masa para el calefactor, una masa de potencia, un cable un poquito más grueso, y una masa electrónica, que es una masa que viene desde la ECU, teóricamente filtrada, pero el filtro no tiene nada. ¿Sí? Una masa limitada en corriente. ¿Sí? No da mucha corriente esa masa, sino que es para referencia de una señal de voltaje, como es la que da el MAF. Entonces, hay de 5 también terminales eléctricos de un MAF. Puedes tener los 12 voltios, la señal, eso siempre van a estar, la masa también va a estar, esos 3 van a estar siempre. Un sensor de temperatura de aire incorporado, ¿sí? Que se usa como sensor de temperatura. Parte del termistor se lo usa como sensor de temperatura de aire aspirado. Y el otro puede ser otra masa, la masa electrónica, como dijimos recién, o 5 voltios que vienen desde la ECU para interactuar con el circuito de medición. Entonces, hay diferentes diseños de MAF. El más común es que tenga 3 o 4 cables, 12 volts, masa y señal. El cuarto cable generalmente puede ser un sensor de temperatura, la señal de sensor de temperatura o una segunda masa. Y rara vez hay un quinto cable con los 5 voltios. Puede pasar eso en algún Passat, también muy viejo. ¿Sí? Bueno, perfecto. Acá lo único que está mostrando es que solamente ponemos contacto y va a subir un poquito la señal. ¿Sí? Y acá tenemos que ya le ponemos el motor en marcha, el auto arranca, ¿sí? Y una vez que arranca acelerado, va bajando de vueltas y cae a los 0,7 voltios que nosotros dijimos, ¿sí? Puesta en contacto, sube un poquito, le doy arranque, empieza a subir y empieza a haber fluctuaciones de vacío por la aspiración de cada bombeo de cada cilindro. Ahora estamos a velocidad baja de rotación, porque recién le está empezando a elevar las RPM en el arranque. Y una vez que arranca acelerado, por eso hay mucho caudal, va a marcar mucho voltaje y después se normaliza. ¿En cuánto? En 0,7 voltios si el motor está caliente, 0,9 voltios si el motor está frío. Lo que tengo que observar es que si yo estoy en 0,7 voltios, ¿no? Y le pego el latigazo, el cambio de voltaje tiene que ser casi instantáneo. Si la diferencia que yo tenía entre un MAF y el otro era que el MAF en mal estado tenía una inclinación mayor, tardaba más tiempo en reaccionar. ¿Sí? El filamento de tungsteno, el calefactor, se va perdiendo efectividad, cada vez calienta menos, o cuando le doy golpe de corriente para que cambie la temperatura y sea sensado, la reacción es más lenta. ¿Sí? Lo mismo pasa con las bujías de precalentamiento de un diésel, que a medida que va pasando el tiempo, generalmente el tiempo de precalentamiento en un diésel, solamente en la mayoría de los casos hoy como un rail, funciona cuando el precalentamiento funciona cuando la temperatura de motor, la temperatura ambiente es menor a 10 grados centígrados. Que bueno, en Argentina, salvo en invierno, tenemos menos de 10 grados. Pero los días que hace frío, 8 grados, 7 grados, 5 grados, 0 grados, cuanto más frío está el motor, mayor es el tiempo de precalentamiento. Pero son tiempos muy cortos, por ahí de 1 segundo, 2 segundos, 5 segundos. Cuanto más frío está, mayor es el tiempo de precalentamiento. El tema es que si la bujía de precalentamiento ya está deteriorada,
Vos le das por ahí 3 segundos de precalentamiento y tarda en ponerse incandescente y no llega a ponerse incandescente en esos 3 segundos, cosa que cuando es nuevo así. Bueno, con el filamento de tungsteno o el filamento del calefactor pasa lo mismo, o sea, envejece y tarda más en cuando le das corriente a llegar a un valor de temperatura. Entonces está deteriorado y se va a reflejar en el cambio este. Entonces, resumiendo, un MAF que está en condiciones, cuando vos le das el golpe de aceleración, si estás mirando la señal en osciloscopio, vas a ver que el voltaje sube casi bruscamente, casi es una línea vertical, ¿sí? No es vertical del todo porque el caudal no puede cambiar de un valor bajo que tenía en ralentí a un valor alto cuando lo subís de RPM en forma instantánea, sino que hay una aceleración. Por eso es levemente inclinada. Pero si está muy inclinada, espera que ese no era, si está muy inclinada, es porque no está reaccionando bien. Ojo que acá puede haber otro error de diagnóstico que le puedo adjudicar al MAF. O sea, yo acelero y me encuentro que él sube, pero en forma inclinada, como que tarda más tiempo. Vos fíjate que si tenemos un segundo por división en esta aceleración, desde la posición de ralentí hasta que llegó a las 4000 RPM, por ejemplo, en el golpe de aceleración, tardó 1,5 segundos, ¿sí? Una división, ¿sí? De acá, acá sería una división y media más, sí, casi. Entonces tardó 1,5 segundos en reaccionar, es mucho tiempo. Cosa que si miro en la otra señal, de acá habría 1 segundo, pero reaccionó en 0,4 segundos, 0,3 segundos. Entonces este motor aceleró bien porque la computadora pudo cambiar rápidamente el pulso de inyección gracias a que el MAF midió rápidamente. ¿Sabes cómo te dabas cuenta también? En el MAF que andaba mal, cuando vos pegabas el golpe de aceleración, si a su vez en el otro canal de osciloscopio estabas mirando la sonda lambda, el sensor de oxígeno, la sonda lambda va oscilando unas 3 veces cada 10 segundos, ¿sí? En ralentí. Cuando vos le das el golpe de aceleración, tiene que pasar por funcionamiento de motor, por principio de funcionamiento, de una mezcla ideal, donde la sonda lambda la está regulando y por eso sube y baja, de 200 a 800 milivoltios, ¿sí? De baja sube sería, ¿sí? Y cuando vos acelerás, tenés que pasar, para que el motor acelere, de una mezcla ideal, regulada a una mezcla estequiométrica, 14,7 partes de aire por una de combustible, tenés que pasar a una mezcla enriquecida, una mezcla de aceleración, de potencia, ¿sí? Por lo tanto, en ese momento de aceleración, la sonda lambda debería marcar mezcla rica. Tendría que irse, está oscilando entre 200 y 800 milivoltios, y cuando pego el latigazo tiene que irse a 800 o un poco más de voltaje mientras yo esté acelerando. Cuando el MAF funciona mal, ¿sí? Como pasaba con este, cuando vos acelerás no subió el voltaje, por lo tanto la computadora detectó poco caudal y dio poco combustible. El dar poco combustible para mantener esa proporción, por más que sea para ella enriquecida, no alcanza para la cantidad de aire que realmente está ingresando y quedó como pobre. Por lo tanto, la sonda lambda que venía oscilando bien en ralentí, que la computadora lo pudo regular, cuando vos pegaste el latigazo, si el MAF está mal, o hay una fuga de vacío, una fuga de aire, un ingreso de aire adicional, la sonda lambda en vez de quedarse arriba, se queda abajo. Entonces vos fíjate que relacionando los parámetros de los sensores, vos podés ir armándote de una idea de lo que puede estar pasando, pero hay que pensar en forma abierta, porque vos decís, bueno, a ver, entonces vos me estás diciendo que si yo me encuentro con que miro la sonda lambda, el auto tiene MAF, le pego un latigazo al acelerador y me queda marcando mezcla pobre, es el MAF. No, fíjate que no haya un ingreso de aire adicional. Fíjate que, por ejemplo, no haya un problema de presión de combustible.
que se caiga la presión cuando acelerás, o inyectores sucios. Hay un montón de cosas que pueden hacer la misma falla. Después yo tengo que empezar a discriminar, a ver cuáles de las alternativas posibles es la falla real. Incluso un caño de escape semiobstruido puede hacer que el motor arranque bien, ¿sí? Le das arranque, arrancó, un catalizador semitapado, ¿no? Lo acelerás lentamente, acelera bien, pero en un golpe de aceleración se llena el escape de presión y por lo tanto no puede admitir aire. Al no poder admitir aire se amortigua la cantidad de aire que ingresa, porque cuando abre la válvula de emisión hay presión en la cámara de combustión, ¿sí? En la cámara de motor, y eso va a hacer que pase algo parecido a esto, y es por catalizador tapado. Ahora, ¿cómo sé si es el MAF, si es el catalizador tapado, si es un ingreso de aire adicional, si es una falta de presión de combustible? Bueno, es ahí donde voy poniendo el manómetro para ver la presión de combustible, para ver si hay presión en el escape, desenrosco la sonda lambda, el sensor de oxígeno, y puedo poner el manovacómetro en un escape en donde va la sonda lambda, no puede haber presión, ¿sí? A lo sumo habrá menos de 100 milibares de presión, 0,1 bar. Pero si yo acelero y me encuentro que sube 200, 300 milibares, 500 milibares de presión en el escape o más, es porque está obstruido. O el silenciador, o el escape, o tiene un golpe en el caño de escape que está obstruyendo el pasaje de gas de escape hacia la salida. Así que me ha pasado. Una vez me mandaron también, siempre hablando de autos viejos, ¿no? Un Escort XR3 impecable, casi 0 kilómetros, en el cual había tenido un choque y lo mandaron a arreglar, y después de eso el auto no pasaba los 100 kilómetros por hora. Y bueno, yo analizaba todo y pasaba eso, ¿no? De que vos lo acelerabas y escuchabas un ruido raro en la emisión. Digo, estar obstruido el escape. Y me tiré abajo y lo miré y estaba todo perfecto. Se veía que había sido golpeado el escape, en el choque se ve que se subió un cordón o algo, pero del caño, de la sección de caño, vos veías un poquito, ¿sí? Un poquito simplemente golpeado. Es decir, esa obstrucción, había una reducción de un 10%. Puede provocar, pero no te va a bajar de una velocidad de 180 kilómetros por hora de velocidad final a 100, por perder un 10% de salida de escape. No daba la lógica, entonces dije, no, el escape no es el problema. Justo en la bajada, tenés el múltiple de admisión, la bajada de escape en la curvita, y estaba golpeado y se veía apenitas abollado. Dije, esto no es el problema. Loco me volví, digo, pero era un auto de muy pocos kilómetros, lo único que había tenido es un impacto, lo habían reparado, se veía bien reparado, no había obstrucción en la admisión, porque también una obstrucción en la admisión te va a hacer algo parecido. Y en el escape no se veía, pero cuando ibas a la salida de escape y acelerabas, te encontrabas que salía poco escape. Entonces ahí desenrosqué la sonda lambda, puse un manómetro, lo aceleré y subió la presión. No, perdón, no subía la presión, estaba baja, ahora me acuerdo. Y dije, no, tampoco es. Claro, yo medía la presión después de una obstrucción. Lo que había pasado con ese escape es, a ver si lo podemos graficar aquí. Pues sí. Vamos a poner que esta es la sección del caño de escape. Lo podré dibujar así. O sea, vos haces un corte y ves que el caño por dentro es así. Y vos veías por afuera que en una parte estaba así, ¿no? Perdiendo un 10% del paso. El tema es que tiene varias láminas
el caño, es un caño dentro de otro. Entonces, si bien el golpe había sido que había achatado apenas ese poquito la sección del paso del gas de escape hacia su salida, la lámina de adentro lo que había pasado es que se había plegado más, ¿tá? Se separó, o sea, vos tenés un caño dentro de otro, golpeás el de afuera y el de adentro se pandea más. Entonces se obstruyó por eso. Me di cuenta cuando saqué el catalizador, pues tenés la bajada de escape, la brida y el catalizador. Y cuando saco el catalizador y miro por acá, cuando veo que el caño está obstruyendo el pasaje un 70%. Y de afuera no se veía. Entonces ahí me di cuenta que tenía un caño adentro del otro, estaba laminado, y que eso es lo que estaba produciendo el problema. Ese auto, ese XR3, viene con map digital, con el que mide frecuencia, pero no salía como código falla nada más estaba limitado en potencia por una restricción de escape que no era visible y que a veces uno dice, no, si el caño no está golpeado, o sea, ese golpecito no puede ser, cuando uno usa su propia lógica, es donde comete el error de diagnóstico, porque no te puedes imaginar que esto puede estar pasando, y sin embargo pasó, ¿está? Entonces, muchas veces hay que ser redundante en las comprobaciones y decir, bueno, no puede ser el escape, pero todo lo demás está bien. Bueno, vamos a sacar el escape y vamos a verlo, ¿sí? Ahí saqué el catalizador, mire, con una luz y estaba obstruido, se veía que estaba obstruido, querías pasar una manguera de, qué sé yo, de 20 milímetros y no pasaba por el caño. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué se metió ahí adentro? Hasta que ahí vi que empecé a mirarlo bien y digo, pues está achatado del caño. Y mirabas por afuera y no estaba achatado. Estaba muy poquito. El golpe hizo eso, plegó al caño interno de la multilámina que tiene el caño de escape. Así que vos fíjate de que desde el MAF nosotros podemos detectar con combinación de la sonda lambda, de la presión de escape, de la presión de combustible. O sea, tengo que tratar siempre de poner la mayor cantidad de elementos, de herramientas, para poder detectar correctamente el problema. Si yo no pongo un osciloscopio del MAF, un osciloscopio de la sonda lambda, en otra prueba, desenroscar la sonda lambda y poner un bacómetro, un manómetro para medir presión de escape. Verificar, por ejemplo, que no haya una obstrucción en la misión. Varias veces me ha pasado que el filtro de aire se moja, se dobla todo y se mete en la admisión. Entonces el auto por ahí arranca porque pasa aire por el filtro de aire, pero está obstruyendo un montón el flujo de aire. Se nota también en un map. Un filtro de aire tapado en un map te da un valor de mayor vacío, pues como si estuvieras poniendo parte de la mano de la admisión, sobre todo en el golpe de aceleración, ¿sí? Se genera mucho vacío en el golpe de aceleración, donde en el golpe de aceleración pasa todo lo contrario. Abrís la mariposa de golpe, perdés el vacío momentáneamente hasta que suben las RPM y se recupera y tenés más vacío el que tenías en ralentí, porque el motor se comporta como una bomba, ¿sí? Y por lo tanto una bomba de vacío, y por lo tanto mayor velocidad de rotación, mayor es el vacío que va a generar. Entonces, combinar un bacómetro, un manómetro, un multímetro, un osciloscopio y el escáner tiene un gran problema. Cuando quiero hacer esta comprobación, bueno, pará, vos ahí tenés un gráfico, en este caso que estamos mirando ahí, del MAF, medido con osciloscopio. Pero yo tengo un escáner que me permite graficar el valor del MAF, que por ahí en ese modelo, en ese sistema, me lo da en voltaje. Entonces yo veo el gráfico del MAF, si quiero, en mi escáner. Por ejemplo, el Autocom, el Delphi, tiene graficador y es muy bueno. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Hoy no tanto porque con los sistemas hace unos cuantos años ya se diagnostica por RedCan, pero no todos se diagnostican por RedCan.
RedCAN, o mejor dicho, protocolo CAN, no por RedCAN, es un protocolo de comunicación digital entre módulos, en este caso sería entre la computadora de inyección y el mismo escáner, que es muy rápida, ¿sí? Hay diferentes lenguajes de comunicación CAN, algunos de alta velocidad, otros de baja velocidad, pero el que se usa para la interacción entre el escáner y la EQ de inyección es de alta velocidad. Entonces vos puedes ver muchos parámetros a la vez y se actualizan rápidamente. Cuanto más parámetros metes en pantalla, si te da la opción de elegir vos, decir, bueno, quiero ver las RPM, quiero ver la sonda lambda, quiero ver el pulso de inyección, quiero ver, qué sé yo, la señal del MAF. Cuanto más gráficos pones, más lento se hace la actualización de datos. Entonces el gráfico se empieza a hacer más tosco, ¿sí? Por ahí pones el MAF solo y ves cuando acelerás, desacelerás, ves una curva muy similar a lo que verías en osciloscopio. Pero no es un osciloscopio. El osciloscopio puede mostrarte microsegundo por microsegundo lo que está pasando con una señal. Pero lo que vos observás en un graficador de un escáner es una toma de una señal entre tantas, un cálculo para mostrarlo en pantalla y tiene una velocidad de actualización de datos en pantalla, ¿sí? Donde va a dibujar cada punto y después unirlos a través de una línea, que no es a tiempo real. Quiere decir que por ahí este defecto de un MAF envejecido, como me pasó a mí en el Audi A3, en el graficador del escáner no llegaría a saber la diferencia. Porque por ahí entre una actualización de un dato que está tomando y la próxima tardó un segundo. Y en ese segundo cambió el voltaje, pero a mí me interesa si cambia en medio segundo, en 0,3 segundos o en 1,3 segundos. Por lo tanto, el gráfico en el escáner va a ser de 700 milivoltios a 4 voltios en un segundo. O sea, me va a mostrar como que sube, pero no voy a saber si subió en un segundo, en medio segundo, en 0,3, y es muy importante eso, sobre todo en el momento de aceleración. Entonces, el graficador del escáner no me estaría sirviendo. Lo mismo cuando estoy monitoreando una sonda lambda. Si es protocolo CAN, se ve rápido, ¿sí? Porque la actualización de datos en pantalla es rápido. El lenguaje de comunicación es rápido. Si es por línea de diagnóstico acá, que el escáner se conecta al pin número 7 del conector OB2, por diferentes protocolos, KWP2000, ISO 9141, J1850, sin normas SAE, normas ISO. Son lentos. Entonces, cuando no es por RedCAN, el gráfico, la velocidad de actualización de datos en pantalla del escáner es lenta y el gráfico termina siendo muy tosco y no me sirve para diagnóstico efectivo, ¿sí? Por eso osciloscopio tiene que ir acompañando, por supuesto, el escáner, acompañando al resto de instrumentos que pueda poner, como un manómetro, un bacómetro, para no cometer errores de diagnóstico. Si la intención es dar con el problema justo, ¿sí? No cambiar, sigue fallando y cambiar otra cosa. Yo ahora que estoy trabajando en servicio oficial, de Peugeot, de Citroën, de Kia, de Fiat, de Chrysler, ¿sí? Tiene todas esas marcas la concesionaria donde estoy trabajando. No hacen diagnóstico, tienen osciloscopio, pero no lo utilizan. Y ellos cambian. Total, el cliente va a pagar. El tema es que les termina cediendo muchísimo el cliente. Por ejemplo, un Fiat 500 híbrido, no el eléctrico que está ahora, sino el híbrido, que es una tontería grande como una casa. Jamás me compraría un auto híbrido de esos. Ningún híbrido me compraría yo. Porque en realidad lo de híbrido es, tiene un motor a combustión, que es el principal, y funciona al 100% de las veces, nada más que a veces tiene una pequeña asistencia de un motor eléctrico, que es el mismo alternador. Alternador y generador se llama BSG, ¿sí? Belt Starter Generator es BSG, B larga SG, que es un alternador que hace de motor de arranque y aparte tiene una batería de litio de 12 voltios, ¿sí? Entonces, cuando vos le estás dando arranque, arranca con este aparato, y cuando vos venís andando, en algunos momentos se pone a funcionar como un motor, el alternador,
y le saca un poco a la potencia que tendría que dar el motor térmico, el motor principal, y por lo tanto bajo en un 5% de consumo de combustible. Es una tontería, ¿sí? O sea, poner tanta electrónica para ahorrar un 5% de combustible. Mientras si pones totalmente eléctrico, te ahorras el 100% de combustible, por lo menos en lo que es la emanación de gases de escape en el funcionamiento del vehículo. Pues para generar la electricidad es otro problema, ¿sí? Que se está solucionando de a poco con la energía eólica, la solar y otros tipos de energía alternativa. Pero en ese caso, el problema era SBSG, el alternador y motor de arranque a la vez. Y toda la rutina que tenía Fiat con el escáner original, el WITEC, le daba que había que cambiar la batería de litio. Cambiaron la batería de litio, siguió el problema. Cambiaron un módulo que es el que maneja eso, BPMS, no me acuerdo cómo se llama, BPMS o algo así. Son todas siglas, lleno de siglas tiene la electrónica actual. Bueno, lo cambiaron también y seguía fallando. Dijeron, bueno, estás perdiendo porque el problema era que arrancaba el auto todo, pero si dejabas 2 días el auto parado, se descargaba totalmente la batería principal, la de 12 voltios de servicio convencional. Y decían que, bueno, era la batería de litio, que era el que maneja la carga de la batería de litio. Y le cambiaron todo. Y seguía. Está bien, es por garantía, no lo pagaba el cliente, porque era un vehículo de 1.500 kilómetros, pero lo terminaba pagando fábrica. Y el mismo método que ofrecía la ingeniería en fábrica era malísimo para dar el diagnóstico. Ahí lo que había que hacer era muy fácil. Verificar, bueno, ahí cambié sin querer. Verificar el valor de corriente que queda consumiendo cuando sacas contacto. Vos sacas contacto en esos autos y tenés 2 amperes, ¿sí? 1,8 a 2 amperes de consumo de corriente cuando sacaste contacto, pero dura hasta 20, 30 segundos. Después cae a 500, 700 miliamperes, que es un montón, porque una batería, cuando vos sacaste contacto, no tiene que ser consumida más que en 200 miliamperes, que también es un montón, ¿sí? Normalmente hoy en día los vehículos nuevos quedan en 30 miliamperes o menos. Son valores muy bajos de corriente cuando sacaste contacto. Sacas contacto y por ahí las computadoras se siguen comunicando, ¿sí? Por justamente estar multiplexadas. Y pueden consumir 100, 200 miliamperes y después del minuto, 2 minutos, se queda en casi cero de consumo, ¿sí? Hablar de 20 miliamperes, 30 miliamperes son valores muy bajos, 50 miliamperes son valores muy bajos, 200 miliamperes es un poco más alto, pero por ahí una batería con 200 miliamperes, un día, 2 días, 3 días, no tiene problema. Si ya estás hablando de 2 amperes, en una hora, no en una hora, pero en 2 horas, menos de 2 horas se queda sin batería para permitir el arranque de motor. Y en este caso, bueno, yo levanté el horno de batería positivo, le intercalé el tester en amperaje, encontré que cuando sacaba contacto tenía 2 amperes de consumo, pero a los 20 segundos se iba a 700 miliamperes, y después de los 2 minutos se iba y oscilaba entre 100 y 350 miliamperes, 100, 350 miliamperes, 100, 350 miliamperes. Digo, esto tiene que ser un problema de algún capacitor en algún lugar que se carga y se descarga. Y eso no está contemplado como método de diagnóstico en servicio oficial. Si yo no intercalaba el tester, el multímetro en función de ampere, no iba a encontrar esa fluctuación de amperaje, ¿sí? Ellos se basan en que el amperaje lo pueden ver en un parámetro del escáner, pero si sacas contacto del escáner no lo vas a poder ver. ¿Está? Vas a verlo cuando está puesto en contacto, en marcha. En marcha, una vez que ponía en marcha y se cargaba la batería, andaba todo perfecto. Pero bajaba 2 días, se descargaba de todo y se descompensa todo. Como es alternador y motor de arranque a la vez, no se comporta normalmente como un alternador, sino que hay momentos que no carga, momentos que estás regenerando, en otros casos está funcionando como ayuda al motor térmico.
tiene toda una estrategia bastante avanzada. Pero a lo que voy es que uno prueba, por ejemplo, para saber si hay el exceso de consumo de dónde viene, empezar a desconectar cosas. Bueno, desconectaron el estéreo, la pantalla digital, la pantalla multifunción, y esperaron 3 días a ver si se descargaba. Claro, pasaron 3 días, se descargó porque el estéreo no era, ¿sí? Y así van a hacer con cada módulo, con el ABS, con el airbag, con la equideyección. Entonces yo dije, puse el multímetro en amperaje, oscilaba después de los 2 minutos de haber sacado contacto entre 100 y 350 mA, y empecé a desconectar la eco de motor, que es la que maneja el módulo, a toda la parte esta híbrida, ¿sí? 10GF se llama el sistema. En Argentina existe hasta el Marelli 7GF, creo el 8GF ya debe estar. Y empecé a desconectar cosas, el ABS, el airbag, porque me dijeron, andá para el lado de la electrónica, de los sistemas electrónicos del auto, no vayas para la parte del híbrido porque no tiene nada que ver, porque ya cambiamos todo, ya cambiamos la batería, el litio, el BSMP, cambiamos todo y está todo bien, está todo nuevo, así que por ahí no vayas. Y hasta que dije, bueno, voy a desconectar, tiene un cable de 12 voltios grueso como cualquier alternador. Lo desconecté y no fluctuó más. Dije, es el módulo este. Me hicieron hacer un video para mandarlo a servicio técnico de fábrica, porque lo tenía que reconocer por garantía. Entonces cuando vieron el video dijeron, bueno, vamos a mandarte un módulo de esto, un BSG nuevo. Y cuando me lo mandaron nuevo lo puse y se acabaron todos los problemas. Ya sacaba contacto y había 0 miliamperes a los 2 minutos. Pero a lo que voy es que siempre uno no tiene que basarse solo en el escáner, ¿tá? Porque el escáner trata de relacionar parámetros. Si antes era simplemente el escáner, lo que hacía con los parámetros era decirte circuito abierto, cortocircuito masa o cortocircuito positivo. Después empezaron a aparecer sistemas de diagnóstico, porque el escáner en realidad no es el problema. El problema es el desarrollo del sistema de autodiagnóstico que tiene ese auto. Después empezó a aparecer de que pueda comparar el valor de una señal con un valor teórico. Si está diferente, marcar que está fuera de rango. Entonces ya no era solamente marcar circuito abierto, cortocircuito masa, cortocircuito positivo, sino que también puede decir que está fuera de rango, ¿sí? Señal no plausible, ¿sí? O algo así. Y después, hoy los sistemas de diagnóstico que son más avanzados ya interrelacionan los parámetros como estamos haciendo nosotros, decir, bueno, si la señal del MAF está baja, puede ser que haya un ingreso de aire adicional, puede ser que esté obstruido el escape, puede ser que esté obstruida la ambición, ¿sí? Entonces, o que el MAF en sí esté malo, que esté deteriorado, que esté envejecido. Entonces, generalmente ya no sale un código de falla que te dice, o sea, puede salir, sigue saliendo mucho sistemas que te diga MAF señal demasiado baja, pero no te está diciendo cambiar el MAF, te está diciendo que el MAF tiene una señal demasiado baja. Después investigala. Si vos vas a la rutina de diagnóstico que te daría el escáner original, te va a decir verifique que el filtro de aire no esté obstruido, verifique que el caño de escape no esté obstruido, verifique que el MAF no esté sucio, ¿sí? O sea, te va a hacer toda la rutina. Pero nosotros tenemos que ir más allá de eso. Y los sistemas de diagnóstico actuales te pueden dar un código de falla muy genérico en algunos casos. Por ejemplo, con esto del MAF. Puede ser que te aparezcan, ¿no? En algunos Chevrolet puede pasar. Yo lo vi más en los diésel que en los nafteros, pero bueno, en los autos a gasolina también puede pasar. Que te diga fallo crítico sistema 1, fallo crítico sistema 2. Y vos decís,
¿qué es un fallo crítico en un sistema 1? Bueno, justamente esto. O sea, la computadora, los parámetros que está leyendo de sus sensores, le están diciendo que hay un mal funcionamiento, el cual no se puede determinar directamente diciéndote es el MAF, es el escape obstruido, es la misión obstruida o es un ingreso de aire adicional. Salió fallo crítico sistema 1, sistema 2, ahora no recuerdo, porque leyó el MAF que estaba en baja señal, que cuando acelerás la sonda lambda se va a mezcla pobre, entonces relacionó parámetros, pero no puede determinar el sistema de diagnóstico, el programa de diagnóstico de la EQ, por dónde viene el problema. Entonces te dice fallo crítico sistema 1. ¿Para qué? Para que vos vayas a ir al manual, que generalmente no lo tenemos disponible, manual original, que hoy ya no es más impreso, es todo por software, y que ahí te diga las pruebas que tenés que hacer. Pruebe que la misión no esté obstruida, el escape no esté obstruido, que no haya una fuga, un ingreso de aire adicional, que el MAF no esté sucio, etcétera, problemas eléctricos de instalación. Es así como funciona todo. Entonces, como no tenemos disponible esa información, muchas veces lo que vamos a tener que hacer es decir, bueno, si me dice que es el MAF, me está diciendo que la señal del MAF está mal. No me está diciendo que el MAF está mal, que la señal está mal y esa señal puede estar mal por otras cosas. Entonces, ¿qué cosas pueden hacer que el MAF dé una señal mala? Bueno, obstrucción de escape, obstrucción de admisión, ingreso de aire adicional. Entonces voy probando cosa por cosa. ¿Sí? Si está todo bien y el MAF está dando una señal demasiado baja, como pasó a mí con el Audi A3, entonces va a ser necesario precisión. Es decir, bueno, pongo el osciloscopio y verifico a ver qué pasa en la aceleración, está lenta, bueno, pero está descartado el resto de las otras posibilidades, entonces sí, estoy casi seguro. Nunca estoy un 100% seguro, porque me ha pasado muchas veces, bueno, estoy 100% seguro de que está el problema. Después de hacer un montón de diagnóstico, de ir eliminando posibles causas y llegar a una conclusión errónea igual. Entonces, la intención del método de diagnóstico sugerido por el curso es bajar al mínimo la posibilidad de error. O sea, la ideal es a cero, pero lo ideal en nuestro mundo no existe. Siempre hay una posibilidad de error, hay que bajarla al máximo posible, cosa de tener la mayor efectividad. La mayor efectividad se logra entendiendo cómo funciona el sistema, cómo interactúan los parámetros, cómo responde el programa de la EQ, que es fundamental, y de acuerdo a eso, elaborar el plan de diagnóstico midiendo de la mejor forma posible una falla que esté presente, ¿sí? Pues si está ausente, medir no tiene sentido, ¿sí? Si la falla que el cliente dice no me aparece en el momento que estoy haciendo la prueba, todos los parámetros que me den me va a dar todo bien, porque se están dando bien en ese momento. Hay que hablar con el cliente, verificar a ver en qué condición hace la falla, si caliente, en frío, después de dar un rato, en una condición de tránsito pesado, en una condición de alta velocidad en la ruta, porque hay que tratar de emular esa condición para que aparezca la falla, en ese momento medir y tratar por interrelación de parámetros de dar a ver si me sale sonda lambda demasiado pobre, no cambiar la sonda, sino porque se puede estar cayendo la presión de combustible en esa condición. Y cuando voy a medir en el taller con el auto en marcha, pero en ralentí, sin demasiado consumo de combustible por parte del motor, porque no lo estoy llevando en la ruta a 120 km por hora, la sonda lambda oscila bien, entonces si la sonda lambda funciona y está todo bien, pero el auto no anda. No existe el está todo bien, pero no anda. ¿Sí? Si no anda es porque hay algo mal. Lo que estoy haciendo mal es la prueba, el método, ¿tá? Que por ahí me quedo corto. No estoy logrando reunir las condiciones, tanto en cuanto a visualización de parámetros, ¿sí? No me refiero a parámetros solamente de escáner, sino parámetros con un tester, un osciloscopio, el osciloscopio, un manómetro, un bacómetro, ¿sí? Y que la falla esté presente.
¿sí? Llevar al vehículo a la condición donde el cliente dice que el problema aparece. Si no, no lo vas a encontrar. Si no, es trabajar así, decir, bueno, salió la sonda blanda, mezcla pobre, cambiar la sonda blanda, sigue fallando. Bueno, a ver, puede ser que se caiga la presión, pero no me hace la falla. Y bueno, cambia la bomba del tanque, cambia el filtro, cambia otro filtro. No, y sigue sin se cambian los inyectores. Entonces empezamos a cambiar, hasta que por ahí en algún momento le pegamos, porque después de cambiar todo, o en un momento de empezar a cambiar, la falla apareció, pero hicimos gastar un montón de dinero al cliente, ¿sí? Que muchas veces en compensación por lo que gasté de repuesto, tengo que terminar bajando la mano de obra para que haga el trabajo. Si no, el cliente dice, no, es muy caro, déjalo así. Y todo lo que trabajé le quiero cobrar y ahí se enoja porque en realidad el auto sigue andando mal, pero le cobraste y después te publica de que sos un estafador porque no entiende cuál es el proceso que nosotros tenemos que pasar para encontrar el problema, donde hay que invertir un montón en información, un montón en herramental y aparte que hay que quemarse el cerebro a veces para encontrar una falla determinada. No siempre va a tener este nivel de dificultad, pero cada tanto nos vamos a encontrar con que la falla hay que analizarla en frío, sin saltarse pasos, buscando toda la mejor condición en el cual la falla aparezca y pueda ser medida de la mejor manera posible para discriminar qué componente o qué circuito y qué parte de ese circuito está fallando. ¿Se entendió? ¿Estás ahí todavía? Qué aguante que me tenés, ¿eh? Qué aguante. Bueno, ¿alguna pregunta? Porque hay que escucharme, hablar. A mí me gusta que participen más, pero bueno, después vamos a ver si se fue entendiendo. Bueno, muchachos, nos estamos viendo entonces en la próxima clase. Seguramente vamos a tener, esta es la 15, son 16, pero vamos a tener que agregar una más porque tenemos que ver un montón de cosas más. Pero hoy vimos muchas cosas que se fueron relacionando de lo que fuimos viendo hasta ahora. Buenísimo, entonces, te mando un abrazo, nos estamos viendo, será hasta luego.